Buenos días, hoy hablamos con Julio Sandoval, intensivista y coordinador del equipo técnico del COVID para el MINSA. Doctor, bienvenido. ¿Por qué le hizo ruido la compra de los ventiladores? Gracias, buenos días, Flor. En realidad nosotros como Comité Técnico Asesor y junto con un equipo del Ministerio de Salud, evaluamos no menos de 15 o 20 modelos de ventiladores mecánicos. Sabemos los precios de estos equipos y realmente cuando vimos la noticia, compartían los medios de un precio casi en $50.000, nos pareció un poco exagerado. Entonces fue lo que pedimos, era una explicación. Nosotros no participamos en el proceso de compras, solamente emitimos un criterio técnico, pero también sabemos los costos que usualmente estos equipos cuestan, valga la redundancia, y nos llamó la atención y eso fue lo que a través de nuestras redes y como parte del Comité Técnico Asesor y responsablemente pedimos fue una explicación en cuanto al proceso. Doctor, ¿cuál es el precio que han debido tener esos ventiladores que iban a comprar? Ventiladores de esa calidad. Por lo que vimos en los catálogos, el ventilador y con las bondades que brinda para el uso técnico, no debe sobrepasar los $20.000, $25.000, un ventilador con esas características. Entonces, sí nos parece alto el precio que le estaban cotizando al Estado o que querían vender al Estado, precisamente con esa marca y ese ventilador. Hay marcas de ventilador que cuestan eso, pero es otro fabricante con mucha experiencia en el mercado, más de 30, 40 años en el mercado con experiencia que pudieran justificar ese precio. No ese ventilador que desconocíamos esa marca y el fabricante. O sea que además del precio desconocían el fabricante de ese ventilador. Doctor, ¿hacen falta 100 ventiladores en esta etapa del virus o ya no? Bueno, es una buena pregunta. En esta semana, de hecho, vamos a estar evaluando el día de hoy, junto con el comité, la necesidad real, porque hace 4 semanas estábamos teniendo de 10 a 15 ingresos diarios en cuidados intensivos. Eso lo hemos logrado bajar a 2 o 3 por día, lo que nos va a permitir reevaluar la necesidad de ventiladores y quizás, no de ventiladores mecánicos, pero otros dispositivos menos invasivos como son los oxigenadores de alto flujo, que permiten ayudar a los pacientes y evitar que queden en intubaciones o en ventilación mecánica en cuidados intensivos. O sea que en este momento podrían utilizar otros equipos que se están haciendo incluso por universitarios panameños, ¿cierto? Es correcto, se llaman los humidificadores y oxígeno de alto flujo. Y hacen la misma función. Hacen la misma función porque evitan que algunos pacientes que están en falla respiratoria caigan en cuidados intensivos y los podemos manejar en la sala. Hacen funciones similares, yo no diría las mismas, similares en proporcionar cantidades de oxígeno más alto de lo usual. Entonces, con esta medida, en algunas ocasiones evitamos que los pacientes nos caigan en las unidades de cuidados intensivos. Claro, contienen la entrada. ¿Por qué estas compras las está haciendo Presidencia y no el MINSA? En la fase inicial de esta pandemia, cuando el crecimiento era exponencial de ingresos a cuidados intensivos, de ingresos a los hospitales, las autoridades de salud a través de la presidencia recibieron el apoyo en lo que es todo el proceso de gestión de compras de insumos, equipo médico, de protección especial, de pruebas de y se integraron a formar parte del equipo porque necesitábamos la cooperación de todos y en ese sentido la presidencia cuenta con un engranaje gubernamental robusto que reforzó las áreas de tecnología. La autoridad de innovación gubernamental fue fundamental, ha sido fundamental. Pero en este momento no debería comprar estos equipos el MINSA. Por supuesto, el MINSA debe y tiene que seguir siendo la autoridad rectora de salud y la que gestione, fiscalice todo el proceso de compra de insumos médicos. Y en esta ocasión no hubo fiscalización ni consulta a los técnicos del MINSA, ¿cierto? Esa parte hay que verificarla. Nosotros, como he mencionado en otras ocasiones, y agradezco la pregunta, Flor, nosotros en el Comité Técnico Asesor no podemos distraernos de nuestro objetivo por el cual estamos aquí,
que es salvar vida y velar porque se tomen las medidas adecuadas en la parte sanitaria. Ya la gestión administrativa del proceso de compra, la fiscalización, le corresponden a otras instancias del Estado. Entonces, en ese sentido, estamos enfocando y seguimos enfocando nuestros esfuerzos a las medidas sanitarias en cuanto a distanciamiento social, en cuanto a que nuestras instalaciones de salud sigan sin colapsar. Sin colapsar y ahora analizando qué tipo de medidas vamos a poder ir flexibilizando para evitar los rebrotes y los repuntes que también son esperados en esta fase. Doctor, ¿cómo se justifican las muertes en hoteles que en teoría están destinados a darle seguimiento a los pacientes? Son casos excepcionales y no son aquí en la ciudad de Panamá, han sido en el interior del país. Ahí hay un tema, hay una comisión que designó la señora ministra de Salud, e incluso liderizada por el viceministro y otras autoridades locales en Coclé. Son casos muy puntuales. Nosotros en Panamá hemos manejado más de 1.500 pacientes en hoteles. La respuesta ha sido buena, hemos podido aislarlo, evitar que sigan contagiando gente, darle atención, medicamentos, monitorizarlo. O sea que en este momento esa comisión nombrada tiene que investigar estas muertes en hoteles, ¿cierto? Son casos muy puntuales, muy puntuales. Doctor, ¿por qué si la tasa de transmisión bajó a menos de 1, seguimos teniendo de 150 a 200 casos nuevos al día? Porque en esta fase nosotros hemos aumentado la capacidad de diagnóstica. Estamos buscando casos incluso asintomáticos. Entonces, esa es una razón. Estamos detectando más tempranamente. El Gorga se ha robustecido de más pruebas diagnósticas. E incluso también te menciono, Flor, que estamos empezando a validar las pruebas serológicas. Es decir, medir en toda la población si han estado ya expuestos, si han desarrollado anticuerpos, y eso va a permitir conocer mejor el patrón de la enfermedad a nivel nacional. ¿Se puede hablar de masificación de pruebas cuando todavía hay gente que llama con síntomas y le dicen que no los tiene todos y por eso no le hacen el examen? Sí, se puede hablar de masificación de masificación de pruebas. En Panamá contamos con capacidad diagnóstica a nivel nacional y ahora con la incorporación de la prueba serológica ya tendríamos 2 métodos diferentes de diagnóstico. Uno por biología molecular, que es el hisopado nasofaringio, y ahora sería la otra prueba, que es medir en sangre la capacidad del individuo de tener la enfermedad activamente o anticuerpos que traducen que ya pasó por la enfermedad. Pero, ¿por qué entonces sigue habiendo gente llamando a pedir prueba y no se la hacen porque no tiene todos los síntomas? Repito, en esta fase vamos a empezar a hacerle prueba incluso a los asintomáticos. La primera fase de la enfermedad fue hacerle prueba a la gente con síntomas. Ya hemos pesquisado a nivel nacional a toda esa población que tenía síntomas de la enfermedad y son los casos que tú bien mencionas. Ahora entramos en la fase de buscar diagnóstico en pacientes asintomáticos que han tenido contacto o que presentan algún riesgo de haber contraído la enfermedad durante estas 4 a 6 semanas en el que el país ha estado en cuarentena. Gracias, doctor. Gracias a ti.